Bueno, como les contábamos, luego de una extensa discusión, la tarde de este lunes se aprobó finalmente la ley corta de ISAPRES, una disposición que plantea para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, y ha habido pocas digamos, expresiones por parte de la Asociación de ISAPRES y tampoco de ISAPRES en particular. Sin embargo, a esta hora, hace pocos minutos, nos acaba de llegar una declaración que queremos compartir con ustedes de las ISAPRES Banmédica y Vida 3, que señalan frente a la aprobación de la ley corta de ISAPRES. Dicen: la ley corta aprobada no consideró ninguna de las múltiples soluciones técnicas presentadas por diversos expertos que permitían mitigar el impacto que genera sobre las personas el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Con ello, la ley aprobada, aun cuando permitiría alcanzar un equilibrio en el corto plazo, no asegura la sostenibilidad del sistema privado en el largo plazo. Por el contrario, genera importantes distorsiones en los precios de los planes de salud. A pesar de eso, dice, hacemos un llamado a nuestros beneficiarios a estar tranquilos. En Banmédica y Vida 3 trabajaremos sin descanso, dicen, para implementar la nueva normativa en forma simple, transparente y con el menor impacto posible, con el objetivo de mantener las coberturas y beneficios que entregamos diariamente. Durante, dicen, más de 30 años hemos realizado un trabajo riguroso y sostenido con el foco en la eficiencia, lo que nos ha permitido estar entre las ISAPRES con menores ajustes de precio. Bueno, siguen diciendo que van a impulsar mejoras para, con la lógica, dicen, de la seguridad social, aportar al sistema privado también de salud. Y finalmente dice: conscientes que la ley corta solo abordaría los desafíos de corto plazo, pondremos toda nuestra energía y reconocida experiencia en promover e impulsar las urgentes mejoras que requiere nuestro sistema de salud para así lograr una reforma a la salud con lógica de seguridad social. Eso es entonces los 4 párrafos que tiene esta declaración de Banmédica y Vida 3. No han dado tampoco entrevistas pese a las solicitudes que hemos hecho. Y aquí está el superintendente de salud, Víctor Torres, quien ya el día de ayer, en la tarde de ayer, tuvo que dictar la primera circular instruyendo a las ISAPRES a pagar finalmente el monto de la deuda y a comenzar a aplicar la nueva tabla de factores a partir del 1 de septiembre. Víctor, ¿qué le parece esta declaración donde primero dice que no ha considerado la ley corta las múltiples soluciones que presentaron expertos y que el impacto que genera esto no asegura la sostenibilidad del sistema privado en el largo plazo? Sí, la verdad es que me ha sorprendido bastante lo insólito de esta declaración. Primero porque todos sabemos que las propuestas de mutualización de la deuda que fueron debatidas en la comisión de expertos no cumplían con lo que establecía la sentencia respecto del cálculo de la misma a través de las diferencias generadas contrato a contrato. Lo que se hacía era mutualizar, digamos, de tal forma que se rebajaba 1/3 el valor de la deuda original, ¿no? Y la segunda de ellas, que también establecía un precio base ficticio que no cumplía, por lo tanto, con la rigurosidad de lo que significa el cumplimiento de la sentencia, que era la segunda alternativa, que había sido un estudio financiado por la misma ISAPRES, Banmédica y Vida 3. Evidentemente, era un elemento que en otras circunstancias a lo mejor podría haber sido observado, sobre todo para mejorar planes hacia futuro, pero no en ningún caso para poder resolver el cálculo de la deuda. La verdad es que es bastante insólito que sigan insistiendo después de más de un año de discusión de esta ley corta y particularmente de este punto, digamos, de la mutualización, que sigan insistiendo en lo mismo. Aquí no hay tampoco ningún reconocimiento al esfuerzo que se hizo y que van a tener que hacer desde los afiliados hasta el sistema político que puso su disposición a legislar en favor de poder aplicar un fallo para que 3 millones de personas no quedaran sin atención de salud. Más allá de eso, más allá de cualquier reconocimiento, dice que hacen un llamado a los beneficiarios a estar tranquilos, confiando en estos 30 años que hemos realizado un trabajo riguroso y sostenido. No hay ninguna autocrítica, porque durante parte de esos años fue que le cobraron de más a las personas. Bueno, efectivamente ya lo habíamos visto en la declaración de la Asociación de ISAPRES y ahora de una forma un poco más insostenible, diría yo, lo hacen estas dos ISAPRES, de pretender hacer como que aquí no hubiese ocurrido nada. Recordemos que esta situación sucede a propósito de las sentencias que la Corte establece por incumplimientos a la ley que tuvieron estas ISAPRES. Respecto del impacto que estas mismas sentencias generaban,
es que el gobierno actuó con absoluta responsabilidad presentando un proyecto de ley, y también yo debo decir que el Parlamento actuó con la misma responsabilidad y altura de miras para Asumiendo poder, incluso un costo y político. asumiendo efectivamente un costo político, entendiendo la dimensión del problema y resolviendo de la mejor forma posible este escenario, digamos, en el que estábamos enfrentados. Por lo tanto, yo creo que no corresponde, bueno, ellos pueden decir lo que estimen, ¿no? No hubiese gustado haber escuchado otro tipo de alternativas y, como tú bien dices, quizás otro tipo de expresiones respecto de lo que ha ocurrido durante todos estos últimos años, ¿no? Y que la Corte ha sido muy enfática en ese sentido. Bueno, más allá de todo lo que hemos visto, me sigue sorprendiendo. Pero vamos a lo que ocurrió el día de ayer y lo que tiene que comenzar a ocurrir hacia adelante, porque hay también muchas dudas. Ustedes publicaron esta circular, que era la que tenían que publicar, y a partir del 1 de septiembre entonces se aplica la nueva tabla de factores. Sin embargo, el cálculo de la deuda a cada uno de los afiliados que están con esa condición, cómo se tiene que realizar y cuáles son las expectativas que pueden tener los usuarios respecto al pago de esa deuda. Bueno, lo primero es decir que la circular que emitimos el día de ayer es una de varias instrucciones que vienen, ¿ya? Básicamente para poder cumplir con lo principal que dictaminó la Corte a través de su sentencia, y que es la aplicación de la tabla única de factores a todos aquellos planes o contratos que tienen tablas antiguas, ¿ya? Esa es la primera instrucción. Luego de eso van a venir instrucciones sucesivas una vez que esté publicada la ley, porque hay que hacer coincidir algunas cosas tal como lo dice esta misma ley corta, y se va a ir generando entonces ya más claridad respecto del pago de la deuda y otras materias que son parte de los planes de ajuste que van a tener que realizar las ISAPRES. En ese sentido vamos a poder conocer aquello más en detalle cuando ya estén aprobados esos planes, pero indudablemente en términos generales aquí hay que entender primero que son 650.000 contratos aproximadamente los que van a tener el beneficio del pago de esta deuda. De esos, aproximadamente 97.000 ya salieron del sistema, por lo tanto, solo esta diferencia de 97.000 va a recibir el pago, pero no va a recibir obviamente la rebaja eventual de sus planes, porque ya no están en el sistema. Pero aunque no estén en el sistema, siguen siendo, digamos, acreedores sí, de esta deuda. Exactamente, la deuda sí, pero obviamente no los va a impactar a la baja la aplicación de la tabla, porque ya no, o están en otra ISAPRE o ya no están en el sistema. Ahora, estos 650.000, no sé si todos ellos habían acudido a la justicia, o hay personas que no acudieron y no, que... No necesariamente, porque el fallo de la Corte o las distintas sentencias tienen este efecto general, que lo que hace es que todos hayan quedado en este caso en particular de tabla única factor en estos fallos como beneficiarios o acreedores de esta deuda, en la medida en que esto se vaya comprobando. Ahora lo que tienen que hacer la ISAPRE es ir colocando la tabla única de factores en estas tablas antiguas y viendo si el resultado es que subía el precio, no sube, se mantiene, y luego de eso, si es que bajaba, se baja, pero además se calcula una diferencia, que es lo que hemos denominado la deuda, digamos. ¿Eso en qué plazo tienen que hacerlo? Bueno, tienen un mes un mes prorrogable para poder presentar su plan de ajuste. Luego de eso hay una comisión, digamos que va, un consejo consultivo que va a revisarlo, tiene 30 días el consejo consultivo para poder proponer o aprobar o rechazar ese plan, y luego nosotros tenemos como superintendencia que aprobar o eventualmente pedir una rectificación a la ISAPRE si es que se requiriera, digamos, hacer. Porque ustedes tienen la misma información que están teniendo ellas. Sí, claro, nosotros podemos ir chequeando, entonces tenemos que ir haciendo coincidir una información con otra y ver si no coinciden, por qué razón no coinciden. Entonces hay que esperar, digamos, un poco más, y por eso que la circular de tabla única tiene el efecto al 1 de septiembre para tratar de juntar, obviamente, todos los elementos que están dentro de este tema. O sea, en definitiva, el 1 de septiembre es digamos, el plazo límite para que cada uno de los afiliados conozca cuál es el monto que le adeudan, si es que les adeudan. Sí, claro, porque lo que pasa es que... O pudiera ser antes. Hasta el 31 de agosto las ISAPRES van a informar a todos los afiliados que van a colocarle la tabla nueva, ¿ya? De ahí va a ocurrir cuando se haga el descuento del mes de septiembre, ¿ya? Esto es a fin de mes, dependiendo cuánto te hagan el descuento del mes de septiembre. Ahí vamos a conocer entonces cuántos afiliados tienen una diferencia a favor, y evidentemente esa información que se genera, las ISAPRES tienen la obligación de entregársela a sus afiliados. Ellos van a tener que informarle a las personas que tienen deuda o que se les generó una deuda, digamos, que corresponde, digamos, un pago, y de ahí hay que ver
la forma en que se va a realizar. Si es por la vía de los excedentes tradicionales, ¿ya?, que ya conocemos, que es el copago de algunas prestaciones, pago de prestaciones que no estén dentro, digamos, del contrato o el plan que tengan vigente, pagar deudas atrasadas de cotizaciones, comprar medicamentos, etcétera, ¿no? Es el pero régimen antes de habitual. eso, hasta el 1 de septiembre pueden seguir cobrando de más estos Hasta 28.000 agosto. millones de pesos mensuales que significaba el cobro de más. Hasta agosto. Y ahí termina y luego en septiembre se tienen que adecuar estos planes. Ya, perfecto. Estamos hablando de las modalidades que pueden las ISAPRES entregar a sus afiliados que son acreedores. Una de ellas es el pronto pago, porque aquí también en lo que se veía en esta comunicado de Banmédica y Vía 3 era que lo que estimaban era que tenían que bajarles el monto de la deuda. Con este pronto pago hay un sistema, digamos, en que pudiera rebajarse este monto de la deuda en un 36% incluso. ¿Cómo operaría este pronto pago y efectivamente las ISAPRES tienen toda la capacidad para poder hacerlo? Bueno, la verdad es que lo primero, decir que esto involucra a las partes, ¿no? Por lo tanto, no es una decisión que la ley imponga, ya es una decisión que tienen que convenir las partes, la ISAPRES con los afiliados y por lo tanto media la voluntad de ambos. Eso es lo primero. Gran diferencia respecto a otros mecanismos que hubiese impuesto la ley. Lo segundo es que claramente también hay un estímulo para poder pagar anticipadamente con esta tasa de descuento. Ahí las ISAPRES tienen que tener o contar con la liquidez suficiente o eventualmente hacer un aumento de capital para poder pagar esta deuda. Pero pueden emitir bonos. También se pueden emitir bonos, esa otra alternativa, bonos de deuda que puedan ser entregados a las personas y las personas después hacer la transacción correspondiente, digamos, ante un tercero. Claro, ¿ya? pero ahí también se aplica una rebaja. Habitualmente se aplica también una tasa de descuento, que depende, digamos, del mercado. Pero son alternativas que se dan. Si no, pueden ser las otras vías, ya que hemos conversado recién, que claro, son más extensas en el tiempo. Aún así, los mayores de 80 años van a tener hasta 2 años para que se les pague y los mayores de 65 hasta 5 años. No tienen que esperar los 13 años. Eso es para los menores de 64 años y 11 meses, digamos. Ya, perfecto. La superintendencia siempre va a estar viendo que cada uno de estos pasos se vaya cumpliendo y que sea con los montos, con los porcentajes y que eso no se exceda. Igual que el alza en el costo de los planes que tiene que ser justificado y justificado ante la superintendencia. Efectivamente, como todas las alzas de planes, tienen que ser justificadas ante la superintendencia y así también nosotros supervigilar el pago de la deuda según se haya construido el plan y se haya aprobado el plan de las distintas ISAPRES. Por eso es tan importante que ellos entreguen un plan y que sea evaluado por este Consejo Consultivo y luego aprobado por nosotros, porque esto va a requerir una fiscalización en el tiempo. Recordemos que las ISAPRES no van a poder retirar utilidades durante todo el tiempo que no hayan pagado su deuda. Por eso que la superintendencia tiene que además fiscalizar que se cumpla, porque una vez que se cumpla, tenemos que certificar que ya no existe deuda para que puedan hacer retiro de utilidades. Por lo tanto, hay una fiscalización bien rigurosa que se tiene que hacer para que se cumpla esta parte también. Ahora, en este comunicado también dice que esto es una ley que viene a resolver lo inmediato, pero que no garantiza la continuidad del sostenimiento del sistema. ¿Qué pasa si dentro de este plazo hay alguna ISAPRE que decide que no puede continuar? ¿Qué pasa con los afiliados cuando todavía no está aprobada la ley que, por ejemplo, termina con las preexistencias? O sea, nadie puede cambiarse a otra ISAPRE porque tiene una preexistencia, si una ISAPRE dejara de funcionar. Sí, mire, lo primero es decir que esta ley establece el máximo de posibilidades desde el punto de vista técnico y político, que hay que congeniar ambas cosas, ¿no? Las leyes se ganan con votos, ¿ya? Y evidentemente hay elementos técnicos que están incorporados, pero que además permitieron construir la mayoría. O sea, no es simple, ¿no?, de poder generar este tipo además de respaldo. Recordemos que hubo casi 40 votos en el Senado, 122 votos en la Cámara de Diputados. Eso es lo primero. Lo segundo, esta ley otorga posibilidades precisamente para que el sistema siga funcionando, ¿ya? Evidentemente alguna ISAPRE puede tomar una decisión distinta, no obstante eso, tiene que pagar sus obligaciones. Por lo tanto, no es llegar y decir yo voy a quebrar, voy a dejar este negocio. Lo tercero es que, claro, hay situaciones estructurales que esta ley en ningún momento dijo que se iba a hacer cargo. ¿Tú recuerdas al inicio de la conversación nos decían quieren hacer una reforma con esta ley? Y nosotros dijimos no, se va a hacer esta ley para estabilizar la situación coyuntural y luego se va a avanzar en una reforma. El artículo 11 de este proyecto de ley, que ya va a ser ley,
dice y compromete que el presidente de la República va a presentar un proyecto al 1 de octubre donde se contengan, por ejemplo, elementos como los que tú planteas, el fin de las preexistencias y otras cosas más que avanzan a hacerse cargo del problema más estructural. Claro, ahora vimos que esta ley corta fue bastante larga y tenía un deadline, que era la fecha del 12 de mayo. La discusión de una ley que reforme más estructuralmente el sistema, me imagino que va a ser aún más difícil. Mire, hay varias cosas interesantes en la tramitación de esta ley. Primero, que cuando existe voluntad de poder avanzar con prontitud, se puede hacer. La Cámara de Diputados en muy poco tiempo sacó, por ejemplo, el segundo trámite legislativo, por dar solamente una señal. Por otro lado, cuando hay voluntad de llegar a acuerdo, por muy complejo que sea, y teniendo que ceder las partes que corresponden, se puede. O sea, se logró hoy día construir un acuerdo, también manejar los tiempos, por lo tanto, yo estoy seguro que si se presenta un proyecto de ley que logra ser trabajado de manera previa también con los distintos actores, sí tenemos una oportunidad para poder resolver esta situación. Ahora, depende obviamente de la voluntad de todas las partes. Ahora, con esto también la ministra, y usted mismo también lo decía, que se fortalece FONASA, que es una de las, entre comillas, buenas noticias que aparecen después de esta ley, que para muchos significó, no sé si un salvataje, pero a lo menos al querer darle continuidad a 3 millones de personas, hubo que pagar costos, ¿no? Y es parte también de las mayorías políticas que hay en el Congreso. Pero se fortalece FONASA. ¿Cómo sale fortalecido FONASA y qué pueden esperar, gracias a esta ley corta, los afiliados que están en FONASA? Bueno, evidentemente, solo para reforzar lo que decías al final, cuando uno tiene que actuar con sentido de responsabilidad, muchas veces tiene que pagar costos. Es parte de la labor política, ¿no? Y de la labor política en el amplio sentido de la palabra y con mayúscula. Por lo tanto, yo insisto, creo que el Parlamento actuó, digamos, de manera muy responsable en eso y hay que agradecerlo. Y lo segundo es que... se me fue No, el tema de, y yo también tengo que recapitular. Nos perdimos ahí. Nos perdimos los dos, sí. Hoy, si no, no era tan importante lo que estábamos hablando, entonces pareciera. Bueno, que específicamente no sabemos si vamos a tener esta ley. Lo de FONASA. Y perdón. FONASA, exactamente. ¿Cómo se Era muy importante lo que estábamos hablando. Importante. No, lo de FONASA es importante porque, claro, estamos muy preocupados de la situación de ISAPRE y está bien, ¿no? Porque hay que darle respuesta a los 2.700.000 personas para poder generar las condiciones para que puedan tener continuidad en sus prestaciones. Eso es relevante y es lo que se consiguió con la ley corta. Pero también esta ley trae aparejado un beneficio para más del 80% de la población, que están afiliados en FONASA, que hoy día utilizan la red pública, pero también que utilizan la red privada. FONASA tiene una modalidad de libre elección, pero con coberturas más bajas. Entonces, se abre esta oportunidad, que es una posibilidad más, dentro de la modalidad de libre elección, que se llama modalidad de cobertura complementaria, y que permite que FONASA licite grandes grupos de personas a seguros complementarios, la gente que quiera obviamente participar, y con eso tener acceso... ¿Y eso se puede hacer desde ahora ya? No, FONASA tiene que elaborar un procedimiento, tiene que hacer las bases, se va a demorar, ¿ya? Pero va a permitir que la gente tenga acceso a mejores precios con un seguro complementario y mejores coberturas, ¿ya? Para poder pagar, por ejemplo, prestaciones en el sector privado. Entonces, mejora las condiciones que hoy día tienen la modalidad de libre elección tradicional que conocemos. Eso ¿Y es bastante seguro importante, complementario, ¿no?, a un precio menor de lo que...? Habitualmente menor, porque tú como vas a negociar con grandes volúmenes, eso mejora obviamente las condiciones. Y es bien relevante, fíjate que la gente en regiones sobre todo de FONASA utiliza las clínicas. Entonces las clínicas de regiones tienen más pacientes de FONASA que pacientes de ISAPRE en muchos casos, ¿no? Porque hay una mayoría, digamos, de personas que pertenecen al seguro público. Entonces, este elemento que fortalece el FONASA a mí me parece realmente un avance muy significativo. Bueno, después que nos quedamos en blanco los dos, la última pregunta, superintendente. Hoy día, desde las asociaciones de prestadores, clínicas, etcétera, dicen que ellos también resultan afectados porque también a ellos se les debe. Y si no les resulta este pago, porque las ISAPRES tienen que pagar primero a los afiliados, ¿cómo van a seguir trabajando ellos? ¿Cómo se ve afectado también el sector de los proveedores? A ver, hay que ser bien claro, las cotizaciones que reciben las ISAPRES
evidentemente están orientadas a pagar prestaciones, por lo tanto van a seguir pagándolas. Ahí las ISAPRES tienen que construir un plan de pago que tenemos, como decíamos anteriormente, que aprobar nosotros y también que revisar un consejo consultivo que de alguna forma u otra también puede hacerse cargo de que no paguen las clínicas, en definitiva, el retraso del pago de las prestaciones, porque eso puede complejizar la relación entre la clínica y la ISAPRE y obviamente eso tener una traducción negativa en las personas. Es parte de lo que tenemos que evaluar. Ya, pero la ISAPRE en definitiva tiene que pagar a sus acreedores, a sus, digamos, afiliados y también a los proveedores a los que les adeuda. Bueno, por esa razón tienen que hacer un plan, ¿no? Y dentro del plan además tienen que establecer elementos de contención de costos. Este proyecto de ley permite, por ejemplo, que las ISAPRES puedan ahora negociar con los prestadores paquetizados como los PAD o los GRD, que permite entonces bajar también los costos de las prestaciones. Hay varios elementos interesantes que las ISAPRES tienen que utilizar para poder hacerse también más eficientes, no solamente traducir todo en cobros a las personas. Bien. Víctor Torres, superintendente de salud, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, el día después, pero que es el primer día de un largo trabajo. Sí. Muchas gracias.